La resurrección de Jesús es el núcleo del cristianismo. Toda la estructura teológica, doctrinal y emocional de la fe cristiana se sostiene sobre ese único acontecimiento, que un hombre muerto, ejecutado por el Imperio Romano, volvió a la vida al tercer día. Sin ese evento no existiría iglesia, ni sacramentos, ni promesa de vida eterna. Sin la resurrección, Jesús habría sido uno más entre tantos líderes espirituales asesinados por el poder. Sin embargo, afirmar que resucitó no lo convierte en verdad histórica. El relato no resiste un análisis crítico cuando se examina fuera de los márgenes de la fe. No existen fuentes históricas contemporáneas, imparciales o externas al cristianismo primitivo que confirmen la resurrección. Ningún historiador romano de la época escribió que un hombre crucificado había vencido la muerte. Josefo, cuya obra suele citarse para apoyar referencias sobre Jesús, escribió décadas después y bajo influencias cristianas o interpolaciones posteriores. Los evangelios, redactados entre 40 y 80 años después de los supuestos hechos, no son crónicas históricas, sino textos de fe, construidos con el propósito de sostener una narrativa sagrada. No hay registros judiciales, no hay actas romanas, no hay testimonios directos fuera de los círculos creyentes. La resurrección no fue un hecho documentado por el mundo de su tiempo, sino un mensaje predicado por quienes lo necesitaban. Los evangelios no coinciden en los detalles fundamentales del evento. En algunos textos, Jesús se aparece primero a María Magdalena, en otros, a Pedro o a otros discípulos. En un relato sube al cielo ese mismo día. En otro, permanece entre los suyos durante 40 días. Los lugares cambian, los diálogos cambian, los testigos cambian. Esa falta de coherencia es típica de relatos orales transmitidos durante décadas, ajustados a comunidades distintas, cada una con su propia interpretación del significado del mensaje. No se trata de errores menores, sino de contradicciones sustanciales. Si el hecho fuera histórico, las fuentes serían más precisas, no versiones adaptadas para distintos públicos. La idea de una tumba vacía tampoco constituye prueba de resurrección. Que el cuerpo de Jesús no estuviera allí no implica que volvió a la vida. Podría haber sido retirado, escondido, destruido o nunca haber estado allí. Las posibilidades naturales son múltiples. El argumento de no hay cuerpo entonces resucitó carece de lógica. En ningún otro caso de desaparición se concluye de inmediato que el muerto resucitó. Solo en este, y solo porque la doctrina así lo requiere. La fe necesita el milagro, la lógica no. El contexto sociopolítico en el que surgió el cristianismo también revela la urgencia del relato. Los primeros seguidores de Jesús quedaron devastados tras su ejecución. Esperaban un Mesías que liberara al pueblo del yugo romano, pero recibieron un cadáver colgado de una cruz. La derrota fue absoluta. Sin embargo, en lugar de disolverse, la comunidad reinterpretó la tragedia como parte del plan divino. La resurrección fue la única vía para transformar el fracaso en victoria, para dar sentido a la pérdida y mantener viva la esperanza. No fue un hecho constatable, fue una necesidad espiritual, y una vez aceptada, se convirtió en dogma. Ese dogma no fue inmediato. La resurrección no aparece de la misma forma en todos los textos del Nuevo Testamento. Las primeras cartas de Pablo, anteriores a los evangelios, no narran una tumba vacía ni descripciones físicas del resucitado. Hablan de visiones, apariciones espirituales, experiencias místicas. El Jesús que Pablo conoció no es el mismo que camina, come y habla en los relatos posteriores. La figura resucitada evolucionó con el tiempo, ganó cuerpo, gestos, interacción. Lo que empezó como una visión interior se transformó en presencia física, tangible, para satisfacer la necesidad de certeza. El mito fue creciendo con la comunidad que lo sostenía. Las narraciones de resurrección también cumplen funciones simbólicas. No se limitan a presentar un milagro, sino que redefinen todo el mensaje de Jesús. El sufrimiento se vuelve redención. La cruz se convierte en trono, la muerte se transforma en victoria. Es una inversión total de valores que responde a un deseo profundo: que el bien triunfe sobre el mal, que la injusticia no tenga la última palabra. El relato no es un informe, es una construcción teológica destinada a responder el dolor existencial del ser humano. Eso no lo hace verdadero, lo hace
funcional. Las religiones necesitan mitos fundacionales. El judaísmo tiene el Éxodo, el Islam tiene la revelación a Mahoma, el cristianismo tiene la resurrección. Son eventos imposibles de verificar, pero esenciales para cimentar la fe. No se espera que sean comprobables, sino que sean creíbles. Por eso no importa que la ciencia los cuestione, que la historia los desmonte o que la lógica los debilite. Mientras haya necesidad, habrá creencia. Y mientras haya creencia, el mito seguirá cumpliendo su función: unir, justificar, sostener. La resurrección no es el recuerdo de un hecho, es la narración que da identidad al cristiano. Pero cuando se examina con rigor, el relato se quiebra. Si la resurrección fue real, ¿por qué no se presentó ante Pilato, ante los sacerdotes, ante el pueblo entero? ¿Por qué solo a los cercanos? ¿Por qué en secreto? ¿Por qué no hay testimonios de los opositores? Un acontecimiento tan trascendental habría provocado conmoción pública, debate político, agitación popular. Nada de eso ocurrió. Solo silencio. Solo predicación entre creyentes. La historia oficial se sostiene sobre el vacío exterior. Lo que se repite no es lo que todos vieron, sino lo que unos pocos dijeron haber sentido. La verdad no se impuso, se predicó. La estructura narrativa de los evangelios también delata su carácter simbólico. Cada aparición de Jesús resucitado tiene un mensaje específico, una enseñanza que refuerza la doctrina. No son encuentros espontáneos, sino escenas cuidadosamente diseñadas para afirmar la fe. Jesús reprende a Tomás por dudar, bendice a quienes creen sin ver, confirma su identidad a través de gestos rituales como partir el pan. Todo está al servicio del mensaje. No es testimonio, es catequesis. No es historia. Es construcción ideológica. La fe no nace de los hechos, sino de la forma en que esos hechos son contados. Además, la resurrección presenta una contradicción teológica. Si Jesús era Dios y sabía todo desde el principio, ¿qué sentido tiene morir para luego volver? ¿Qué sacrificio hay en una muerte reversible? ¿Dónde está el drama si la victoria estaba garantizada? El relato pierde fuerza cuando se lo analiza desde la lógica interna. No hay verdadera renuncia si el final está asegurado. No hay sufrimiento redentor si todo es parte de un guión divino. La cruz se vacía de significado cuando la resurrección es inevitable. El dolor solo conmueve si es real, no si es trámite. La Iglesia, sin embargo, convirtió ese relato en verdad absoluta. Canonizó los textos convenientes, descartó los alternativos, persiguió las dudas, castigó las preguntas. El Evangelio de Pedro, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María y tantos otros fueron suprimidos porque ofrecían versiones distintas, algunas más simbólicas, otras más humanas, pero todas peligrosas para la ortodoxia. La Iglesia necesitaba una narrativa clara, unificada, indiscutible, y la encontró en la resurrección corporal, visible, espectacular. No porque fuera la más auténtica, sino porque era la más eficaz. Durante siglos, esa verdad impuesta generó miedo, obediencia, esperanza y culpa. La resurrección se convirtió en premio para los que creen y condena para los que dudan. Si Jesús venció a la muerte, entonces los fieles pueden aspirar a lo mismo. Si no lo hizo, todo se derrumba. Por eso, no se permite cuestionarla. No es un hecho que se defiende con pruebas, sino un dogma que se protege con castigos. La Iglesia no construyó su poder sobre la verdad, sino sobre la repetición. Y cuando la repetición se convierte en liturgia, ya nadie se atreve a preguntar. Pero preguntar es necesario, porque detrás del mito puede haber algo más valioso que el milagro: la humanidad. Jesús, como figura histórica, representa un proyecto ético, una propuesta de vida compasiva, un desafío al poder y a la injusticia. Su muerte, en ese sentido, no necesita resurrección para ser significativa. Fue el precio que pagó por mantenerse fiel a su causa. Elevarlo a Dios y hacerlo volver de la muerte borra su humanidad, lo transforma en leyenda, lo aleja del pueblo. Jesús no necesita resucitar para inspirar. Necesita ser comprendido como hombre íntegro que eligió el camino más difícil. Cuando se desarma el mito, queda la responsabilidad. Ya no hay cielo garantizado, ni perdón automático, ni consuelo eterno. Solo queda la tarea humana de construir sentido, de vivir con conciencia, de transformar el mundo aquí y ahora.
La resurrección como mito nos libera de la espera pasiva. Nos empuja a actuar, a pensar, a decidir. Nos obliga a madurar espiritualmente. Creer en la resurrección como hecho puede ser cómodo. Entenderla como símbolo puede ser liberador. La historia no confirma la resurrección. La lógica no la sostiene. La ciencia no la avala. Solo la fe la mantiene viva. Pero una fe que no admite crítica no es fortaleza, es fragilidad. Una verdad que no resiste preguntas no es verdad, es consigna. La resurrección, entendida como mito fundacional, cumple su función: dar sentido a una comunidad. Pero no puede exigirse como hecho histórico sin pruebas. No puede imponerse como verdad sin evidencias. El respeto por la fe no implica ceder a la mentira. Hoy, miles de personas se apartan de la religión organizada no porque odien a Jesús, sino porque buscan sentido más allá del mito. Quieren encontrar al ser humano detrás del ídolo, la experiencia detrás del dogma, la verdad detrás de la tradición. Y en esa búsqueda, descubren que la muerte no necesita ser vencida para tener valor, que la vida no necesita garantía celestial para ser digna, que la fe no necesita milagros para ser profunda. Jesús puede seguir inspirando, pero no por salir de la tumba, sino por todo lo que dijo antes de entrar en ella.